Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Ahora, comencemos. Hola, me llamo Fernando y la neta siempre me ha gustado vivir aquí. Mi depa estaba en una calle antigua de Zacatecas, en un edificio modesto que no llamaba la atención. Tenía vista directa a una cantina que, en el pasado, había sido una de las más concurridas de la ciudad. Ahora, cerrada desde hace algunos años, era solo una estructura decadente, con la fachada desgastada y el letrero todavía colgando, meciéndose con el viento. Durante el día, era nomás un edificio olvidado entre tantos otros. Pero, en la noche, cuando las luces de la calle parpadeaban y los callejones alrededor se volvían sombras impenetrables, parecía diferente, como si algo todavía viviera allí adentro. Al principio, ignoré los ruidos. Era fácil encontrar explicaciones lógicas para todo. La estructura era vieja, así que los crujidos eran normales. Tal vez todavía había gatos o ratas viviendo allí dentro, moviéndose entre las paredes. Pero los ruidos no venían del edificio, venían de abajo. La primera vez que lo escuché fue un martes, poco después de las 2 de la madrugada. Estaba en la sala, leyendo algo en el celular antes de dormir, cuando un sonido ahogado hizo que mi atención se desviara. Era un ruido bajo, que venía del subsuelo. Algo entre un lamento y un arrastre de muebles pesados. En ese momento pensé que era mi imaginación y lo ignoré. Pero en las noches siguientes el sonido regresó. Nunca era exactamente igual, pero siempre comenzaba después de la medianoche. A veces un grito distante, amortiguado como si viniera de detrás de capas y capas de concreto. Otras veces, un sonido más gutural, una mezcla de angustia y desesperación, algo que no parecía pertenecer a ningún animal o máquina que yo conociera. Traté de entender. Empecé a poner más atención, a anotar las horas en que los sonidos surgían. Llegué a bajar a la calle algunas veces, observando la cantina cerrada del otro lado de la banqueta, esperando ver algo que explicara esos ruidos. Pero nunca había nada. El lugar permanecía oscuro, inmóvil, indiferente a mi presencia. Platiqué con algunos vecinos. La mayoría nomás se reía y decía que estaba escuchando cosas. Uno de ellos, un señor que vivía en el piso de abajo, comentó que ya había notado ciertos ruidos en la noche, pero que nunca quiso saber más de lo que debía. Si a la ciudad no le importa, ¿por qué debería importarme a mí?, dijo con una sonrisa sin humor antes de cerrar la puerta. Pero a mí sí me importaba, y fue ahí cuando empecé a buscar respuestas. Después de algunas semanas escuchando los sonidos, mi rutina cambió por completo. Ya no me dormía temprano. Empecé a mantener las luces apagadas en el depa, esperando que, en la oscuridad, fuera más fácil notar cualquier cosa rara allá afuera. Cada noche, me sentaba en el sillón cerca de la ventana, la mirada fija en la fachada de la cantina cerrada, los oídos atentos al momento en que los ruidos comenzarían. Era siempre después de la medianoche, siempre viniendo del subsuelo. Al principio, trataba de ignorarlo. Me decía que era solo la ciudad acomodándose, las tuberías viejas, la plomería resonando a través de las paredes y el concreto envejecido. Pero nadie más parecía escuchar eso. Ninguno de los otros inquilinos se molestaba. Nadie comentaba sobre los gritos ahogados que hacían eco en las alcantarillas. Nadie parecía notar que había algo mal. Fue entonces cuando empecé a salir de noche. No entraba a la cantina, claro. La puerta estaba cerrada con llave y las ventanas sucias no permitían ver nada del lado de adentro. Pero caminaba alrededor del edificio, observaba los costados, trataba de encontrar algún indicio de que aquello era normal, algo que pudiera convencerme de que no me estaba volviendo loco. El problema es que cuanto más miraba, menos sentido tenía.
Había rejillas de alcantarilla en las banquetas cercanas a la cantina, como en cualquier otra calle, pero parecían más profundas. Las coladeras de allí eran más oscuras de lo normal, como si la luz de los postes evitara entrar en ellas. En una de las noches, me arrodillé al lado de una de esas aberturas y traté de escuchar mejor. El aire que subía de allí era húmedo y cargado con un olor extraño, no exactamente de podredumbre, sino de algo metálico y denso, un olor que se pegaba en la garganta. Y entonces, un ruido allá adentro. Fue rápido, como si algo grande se hubiera movido en las profundidades del sistema de alcantarillado, arrastrándose contra las paredes de concreto. Retrocedí de inmediato, con el corazón acelerado, pero, por más que quisiera, no pude salir de allí de inmediato, porque, por un instante, creí haber escuchado mi nombre siendo susurrado. El problema de una obsesión es que crece sola. Con el tiempo, me di cuenta de que no eran solo ruidos, había patrones. A veces, parecían pedidos de auxilio, desesperados, largos. Otras veces, eran susurros, como si alguien estuviera tratando de comunicar algo, pero la voz no fuera lo suficientemente fuerte para atravesar las capas de concreto. En algunas noches, el sonido desaparecía por horas. En otras, volvía más fuerte, con un eco metálico, como si resonara a través de túneles subterráneos que nadie conocía. Y entonces, algo raro empezó a pasar. Los gritos respondían cuando yo me movía. Si cerraba la ventana, los sonidos disminuían, como si supieran que no quería escuchar. Si caminaba por el depa, los gritos venían de diferentes direcciones, como si me siguieran. A estas alturas, ya estaba obsesionado. Empecé a registrar todo. Hice anotaciones detalladas, grabé audios con el celular, traté de mapear patrones de horario e intensidad. Hasta armé un pequeño mapa mental de las calles cercanas, tratando de imaginar a dónde podrían llevar esos túneles. Y entonces decidí ir hasta allá. Esa noche, poco después de la medianoche, salí del depa y crucé la calle hasta la cantina abandonada. No tenía un plan claro, solo quería ver de cerca, tal vez encontrar una entrada a los túneles del alcantarillado o alguna rejilla suelta por donde el sonido estuviera saliendo. La cantina estaba oscura e inmóvil. Las puertas de madera eran gruesas y tenían cadenas sujetándolas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, imposibles de ver a través. Pero no era la cantina en sí lo que me importaba. Era lo que estaba debajo. Me arrodillé al lado de una de las rejillas de alcantarilla y traté de escuchar. El aire que subía de allí era caliente, húmedo, cargado con un olor fuerte, casi metálico. Y entonces, algo se movió allá abajo. Raspadura de garras contra concreto. Mi piel se erizó. Di un paso atrás, conteniendo la respiración. Mis instintos gritaban que regresara a casa. Pero antes de que pudiera alejarme, un nuevo sonido surgió. Pasos, pasos allá abajo. Eran pesados, arrastrados. Lentamente, venían en dirección a la rejilla donde yo estaba. Huí. Pasé los días siguientes tratando de encontrar alguna explicación racional. Platiqué con vecinos antiguos, busqué archivos sobre la cantina, sobre el sistema de drenaje de la ciudad. Pero no había nada. Ninguna mención de túneles secretos, ninguna historia sobre desapariciones o algo fuera de lo común en esa zona. Empecé a preguntarme si era el único que escuchaba. Fui hasta la comandancia. El poli que me atendió escuchó mi historia. Me miró como si estuviera hablando con un loco y simplemente dijo: «Señor, ha de ser algún indigente. Si no hay prueba de un delito, no podemos hacer nada». No hicieron nada. Regresé a casa frustrado, pero todavía convencido de que aquello tenía que tener una explicación. Y entonces, algo cambió. Los gritos empezaron más temprano, eran más fuertes, más intensos, y por primera vez no vinieron solo del subterráneo. Esa noche, a las 11:30, escuché el primer sonido que venía del pasillo de mi edificio. Eran los mismos gritos ahogados,
pero ahora resonaban a pocos metros de mi puerta. Me quedé paralizado. Por la rendija debajo de la puerta vi una sombra moviéndose en el pasillo. No un vecino, no un empleado del edificio, algo más grande. Agarré mi celular con las manos temblando, abrí la aplicación de grabación de audio y le di al botón de rec. Y entonces, algo se arrodilló del otro lado de la puerta. El sonido fue claro, el peso desplazándose en el piso, el ruido de algo áspero tocando la madera. El grito vino enseguida, y luego, 3 golpes. Toc, toc, toc. Ahora estoy aquí, escribiendo esto. Todavía puedo escuchar los pasos en el pasillo. Todavía puedo sentir el olor metálico impregnado en el aire. Y ahora están tocando a mi puerta. No sé qué debería hacer. Me llamo Augusto Castillo y, desde que tomé el turno nocturno como velador del zoológico en Zacatecas, he sentido una inquietud creciente que desafía la explicación racional. Trabajo cerrando el recinto después del horario de visitas, y es en la soledad de la noche que los secretos de este lugar parecen revelarse de forma inquietante. Hoy, sentado en la sala de empleados, mientras la penumbra lentamente cede lugar a las primeras señales del amanecer, decidí registrar, en este diario, los eventos que han perturbado mi espíritu, con la esperanza de encontrar algún sentido a todo lo que he presenciado. Durante años, mi rutina nocturna siempre estuvo marcada por la previsibilidad. Después del cierre, caminaba por los rincones silenciosos del zoológico, observando a los animales quedarse dormidos en sus lugares habituales, hasta que, de forma inexplicable, comencé a notar que todos los seres vivos de aquel lugar parecían dirigir sus miradas hacia el cielo. No se trataba solo de un comportamiento habitual, sino de una mirada fija, casi hipnótica, como si cada león, cada mono, cada pájaro estuviera bajo el hechizo de una fuerza invisible que los convocaba a algo más allá de lo que yo podía comprender. La escena era surreal, y cada noche, a medida que las sombras se alargaban, aquella mirada colectiva se volvía más intensa, como si los animales compartieran un secreto antiguo y misterioso. Fue en medio de esta rutina perturbadora que comencé a percibir pequeñas señales de algo extraordinario. Luces que surgían, distantes y centelleantes, en el horizonte, como si algún objeto volador emitiera un brillo peculiar, capaz de atraer las miradas de los animales. Estos destellos de luz, aunque breves, se esparcían por el cielo nocturno de forma hipnótica y, por alguna razón, parecían estar conectados a la inquietud que permeaba el recinto. En mis horas de vigilia, mientras escribo estas palabras con la mano temblorosa, trato, sin éxito, de encontrar una explicación plausible para aquello que observo. Tal vez sea algún fenómeno natural, o quizás una señal de que algo del otro lado está llamando a los animales por medio de una energía misteriosa. Ahora, mientras el silencio nocturno se mezcla con los ecos distantes de lo que otrora fue la agitación del zoológico, siento que necesito compartir esta historia con alguien. Es con el corazón apretado y la mente llena de dudas que registro cada detalle, con la esperanza de, algún día, comprender el significado de todo lo que he vivido, aunque por ahora el misterio permanezca insoluble. El zoológico después del horario de visitas siempre tuvo un silencio diferente. No era el tipo de silencio cómodo que se espera de un lugar cerrado durante la madrugada, sino algo denso, cargado, como si aquel espacio, que durante el día estaba lleno de visitantes y el ruido de los animales, por la noche se volviera una entidad viva, respirando de manera lenta y cautelosa. Ya estaba acostumbrado a eso. Sabía que las jaulas vacías, los pasillos oscuros y la brisa que atravesaba las hojas de los árboles siempre creaban un ambiente intimidante. Pero, últimamente, esa sensación se había vuelto algo más allá de lo normal. En los últimos días, cada turno nocturno parecía más largo.
Pasaba buena parte del tiempo caminando por los pasillos, verificando portones y alimentadores automáticos, asegurándome de que ningún animal se hubiera soltado y que los candados de las jaulas estuvieran debidamente cerrados. El trabajo era simple, repetitivo, pero aún así sentía que había algo mal. No era solo un pensamiento vago o una intuición sin fundamento. Era una certeza incómoda que crecía cada noche, un sentimiento extraño que se instalaba dentro de mí en el momento en que la última luz del zoológico se apagaba. Las cámaras de seguridad mostraban lo que siempre debían mostrar: animales durmiendo o moviéndose de forma lenta, sin nada fuera de lo común. Pero cuando salía de la sala de monitoreo y comenzaba mi ronda, sentía que había una diferencia entre lo que las pantallas mostraban y lo que realmente sucedía allí dentro. Como si las cámaras captaran solo la superficie de la realidad y dejaran escapar aquello que realmente necesitaba ver. Comencé a prestar más atención a los sonidos. Durante el día, el zoológico era un lugar vibrante, lleno de ruidos, los visitantes platicando, los niños gritando de emoción al ver a los animales, los cuidadores llamando a los bichos para la alimentación. Pero, por la noche, el silencio se volvía algo físico. No había grillos ni hojas siendo arrastradas por el viento, solo un vacío absoluto. Y lo más perturbador, cuando ese silencio se rompía, no era con los ruidos esperados. No eran rugidos, aullidos o el canto de los pájaros nocturnos. Eran sonidos secos, metálicos, como si algo estuviera moviéndose donde no debería. Había noches en las que me sorprendía conteniendo la respiración sin darme cuenta. Me quedaba parado, tratando de escuchar mejor, con los ojos fijos en el pasillo de enfrente, esperando que algo se revelara en la oscuridad. Pero nada pasaba. Nada nunca pasaba. Era solo yo, y esa sensación de que algo estaba observando, esperando, sin prisa por mostrarse. Fue entonces cuando comencé a notar la mirada de los animales. Al principio, pensé que era coincidencia. Durante mi ronda, pasé por el sector de los grandes felinos y vi que uno de los tigres estaba despierto, parado en el centro de su recinto, mirando fijamente hacia arriba. Era inusual, pero no exactamente imposible. Algunos animales tenían hábitos nocturnos y ya los había visto despiertos antes. Pero conforme continué mi caminata, me di cuenta de que no era el único. La inquietud comenzó a transformarse en algo mayor. Apresuré el paso y fui hasta el sector de las aves. Los loros y tucanes, que generalmente se posaban en diferentes ramas, estaban todos agrupados en la misma dirección, mirando hacia arriba. Los reptiles, que solían esconderse entre las piedras o en el agua, estaban completamente expuestos, las cabezas erguidas, los ojos fijos en un punto que yo aún no lograba ver. Mi primera reacción fue mirar hacia arriba también. Tal vez hubiera un dron sobrevolando el zoológico, un helicóptero distante, alguna cosa que estuviera llamando su atención, pero el cielo estaba despejado. Un vasto y silencioso manto oscuro, salpicado de estrellas y cortado por la luna que iluminaba débilmente los recintos. No había nada. Pero, entonces, las luces aparecieron. Al principio eran pequeñas, titilando a lo lejos, como si fueran estrellas moviéndose demasiado rápido. Pero conforme fijaba la mirada, me daba cuenta de que parpadeaban en un ritmo irregular, como si algo se estuviera acercando, algo que no obedecía a las leyes del cielo como yo las conocía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era aquello? ¿Un avión? ¿Satélites? No. La manera en que se movían, los patrones que formaban por un breve momento antes de desaparecer y reaparecer en otro punto, era imposible que fueran cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Volví a mirar a los animales. Seguían paralizados, completamente sumisos ante aquella presencia. Eso me inquietó aún más. Si fuera solo una luz en el cielo, una aeronave o algo inofensivo, deberían reaccionar de otras maneras, con miedo,
inquietos, escondiéndose instintivamente. Pero no, estaban fascinados, hipnotizados, como si atendieran a un llamado. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si aquello los estuviera llamando? Mi corazón empezó a latir más rápido. Lo que fuera que estuviera pasando, no era normal. Y por primera vez en aquella noche, me di cuenta de que tal vez no estaba solo en el zoológico. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo rígido como si estuviera a punto de reaccionar a algo que aún no comprendía. El zoológico parecía otro lugar ahora, como si el orden natural hubiera sido interrumpido y yo estuviera pisando en un territorio desconocido. Los animales permanecían inmóviles, con los ojos clavados en el cielo, indiferentes a mi presencia. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Mis ojos recorrían el lugar en busca de algo que pudiera entender, alguna lógica que justificara lo que estaba pasando, pero la lógica parecía haber abandonado aquel lugar. Conforme mis ojos se ajustaban a la oscuridad, comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, y lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Los animales estaban cambiando. Los leones, normalmente majestuosos e imponentes, estaban inquietos, los músculos tensos, como si estuvieran al borde de un ataque. Pero no era eso lo que me dejó paralizado. Eran sus ojos. Las pupilas, antes estrechas como rendijas, estaban enormes, oscuras como si absorbieran toda la luz alrededor. La esclerótica, que debería ser de un tono amarillento, estaba manchada con venas rojas, pulsantes, como si hubiera algo creciendo allí dentro. Y los dientes, Dios, los dientes, parecían haberse alargado, afilándose de una manera que no era natural, como si sus mandíbulas hubieran sido modificadas para algo mayor, algo depredador más allá de lo que la naturaleza había diseñado. Intenté desviar la mirada, pero el horror no paraba ahí. Los elefantes estaban extrañamente delgados. Sus cuerpos antes robustos ahora parecían tensionados, la piel más estirada de lo normal, y sus trompas temblaban levemente, como si sintieran algo que yo no podía percibir. Sus ojos, siempre serenos, ahora estaban vidriosos, los párpados abiertos de manera forzada, como si ya no pudieran parpadear. El blanco alrededor de los globos oculares estaba enrojecido y juro que vi una lágrima correr del ojo de uno de ellos. Los monos, que generalmente eran criaturas inquietas y juguetonas, estaban congelados en sus ramas, mirando hacia el cielo con una fascinación enfermiza. Sus cuerpos temblaban levemente, no como de frío, sino como si lucharan contra algo dentro de ellos. Cuando uno de ellos finalmente desvió la mirada hacia mí, casi me caigo hacia atrás. Sus ojos estaban enormes, negros como agujeros, y la boca entreabierta revelaba dientes más largos de lo que deberían ser, como si algo estuviera tratando de escapar de dentro de ellos. El pavor se extendió por mí de forma instantánea. Esto no era normal. Esto no era solo un comportamiento extraño, esto estaba mal. Fue entonces cuando los altavoces comenzaron a chillar. El sonido surgió de repente, sin aviso, y era ensordecedor. Un chillido irregular, como si alguien estuviera girando un radio en busca de una frecuencia inexistente. Me tapé los oídos por reflejo, pero aún así, la vibración penetró en mi cráneo como si estuviera siendo inyectada directamente en mi cerebro. El zoológico entero fue tomado por el ruido, y los animales reaccionaron casi instantáneamente. Los leones comenzaron a gruñir, pero no era un gruñido de alerta o agresión. Era una respuesta. Los elefantes balancearon sus trompas y soltaron sonidos ahogados, como si estuvieran tratando de acompañar la frecuencia del ruido. Los monos comenzaron a balancearse, y podía ver que algunos de ellos estaban rechinando los dientes, como si estuvieran tratando de soportar algo dentro de sus propias cabezas. Me di la vuelta para correr, pero, en el mismo instante,
Oí un chasquido cerca. Cuando miré de nuevo hacia el cielo, las luces estaban más cerca. Y, esta vez, no solo estaban parpadeando aleatoriamente, se estaban moviendo en patrones, circulando unas alrededor de otras, como si hubiera un propósito detrás de cada movimiento. Tragué saliva y saqué mi celular. Mis manos estaban temblando, y casi lo dejo caer mientras trataba de abrir la cámara. Necesitaba registrar aquello. Necesitaba probar que no lo estaba imaginando. Pero, en el instante en que la pantalla iluminó mi rostro y apunté la lente hacia el cielo, algo sucedió. Un sonido seco, un chasquido fuerte, resonó justo a mi lado. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón violento y el celular fue arrancado de mi mano. Mi cuerpo dio un respingo y por reflejo traté de sujetarlo, pero ya era demasiado tarde. Uno de los monos, que hasta entonces estaba completamente inmóvil como los demás, había saltado en mi dirección y tomado el aparato. Me volteé en el mismo instante, viéndolo subir rápidamente de vuelta a la reja del recinto. Mi corazón se disparó. Yo conocía a esos monos, sabía su comportamiento. Esa no era una acción natural, no robó el celular por curiosidad o juego. Fue directo, preciso, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Corrí hasta la reja, traté de ver dónde se había ido, pero no logré encontrarlo. El silencio en el recinto continuaba, pesado, aplastante, y mi pecho subía y bajaba en respiraciones aceleradas. Mi celular estaba perdido, y entonces algo peor sucedió. Los animales comenzaron a moverse, lentamente, en sincronía. Uno por uno empezó a girar la cabeza en mi dirección. Era como si, de repente, me percibieran allí, como si algo les hubiera permitido que sus ojos finalmente se enfocaran en mí. Lo que antes era un zoológico silencioso se convirtió en un escenario de horror, con decenas, tal vez cientos de miradas clavadas en mí, como si yo fuera el único extraño en ese ambiente. Un escalofrío recorrió mi espalda, y todo dentro de mí gritaba para que corriera. Pero mis piernas estaban pegadas al suelo, mi cuerpo entero tomado por un pavor ancestral, un miedo que nunca había sentido antes. Mi instinto me decía que si hacía cualquier movimiento brusco, algo terrible sucedería. Pero entonces, algo cambió en el cielo. Los pájaros batían las alas sin salir del lugar. Los felinos gruñían, pero sin agresividad, solo como un instinto reprimido. Los primates se balanceaban de un lado a otro, algunos golpeando las manos contra las rejas. No estaban asustados, estaban respondiendo. El zoológico entero parecía estar vibrando bajo la influencia de aquel sonido. El aire a mi alrededor parecía más pesado, como si estuviera siendo empujado hacia atrás, como si algo invisible estuviera ejerciendo una fuerza sobre todo allí. Corrí sin mirar atrás, sin importarme el dolor en los músculos o las ramas secas que cortaban mi piel conforme me movía. Mi único objetivo era alcanzar la sala de empleados, un espacio pequeño y seguro donde pudiera cerrar la puerta con llave y alejarme del zoológico que, en ese momento, ya no parecía el mismo lugar donde trabajaba. El sonido de los altavoces seguía reverberando en el aire, distorsionado, casi como si estuviera tratando de seguirme, enroscándose en mis oídos y alojándose en el fondo de mi mente como un eco interminable. Cuando finalmente alcancé la puerta de la sala, mis manos temblaban tanto que me llevó 3 intentos girar la llave. En cuanto entré, la cerré detrás de mí y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. Pero el silencio dentro de la sala era tan opresivo como el sonido que dominaba el lado de afuera. Mi corazón aún martillaba contra las costillas y mi respiración era corta, descompasada. El zoológico entero estaba en convulsión, pero, al mismo tiempo, parecía seguir un patrón, un orden oculto que no lograba comprender.
Por la pequeña ventana de la sala aún podía ver los recintos. Los animales seguían allí, inmóviles, mirando hacia el cielo, como si estuvieran esperando. El brillo de las luces distantes titilaba entre las rejas y las sombras, reflejándose en los ojos desorbitados de las criaturas que antes eran solo animales comunes. Ahora parecían algo más allá de eso. Algo que no podía explicar, pero que sentía. Mi pecho se apretó. La verdad era clara. Esto no fue un evento aislado. Esto venía sucediendo desde hace días. Tal vez semanas, tal vez desde siempre, pero ahora estaba prestando atención. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que, al amanecer, todo volvería a la normalidad. Que tal vez esto fuera un fenómeno atmosférico, un brote colectivo de los animales, cualquier cosa que la ciencia pudiera explicar. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ahora, mientras el cielo comienza a aclarar y los primeros rayos de sol tocan los muros del zoológico, me hago la pregunta que no quiere callar. ¿Le cuento a alguien? ¿Cómo explicar algo así sin parecer un lunático? Pero si me callo, si finjo que esto nunca sucedió, ¿qué más puede pasar mientras nadie está mirando? Sea lo que sea quien sea. No creo que haya venido en busca de amistad. Al contrario, tal vez dar fin a la humanidad. Son muchas cosas para entender. Ni siquiera sé si esto es un sueño o no. Si me quedé dormido durante el turno, pero todo pareció empezar a tener sentido. Como nunca noté nada antes. No sé por qué estoy escribiendo esto. Prácticamente estoy confesando un delito de allanamiento, pero algo dentro de mí no me deja fingir que nada pasó aquella noche. La noche que pensé que podría recoger mi mochila olvidada sin que nadie notara mi presencia en medio de la oscuridad de una escuela cerrada. El problema no fue que alguien me notara. El problema fue que algo me notó mientras husmeaba por ese lugar. Todo comenzó de forma estúpida. Tuve un día normal, como cualquier otro. Me desperté tarde, me tragué el desayuno a las prisas mientras mi mamá se quejaba de que debería dormir más temprano, y corrí a la escuela todavía tratando de amarrarme los tenis. La primera señal del día fue el examen de historia, y casi no había estudiado nada. Durante la clase, me preguntaba todo el tiempo si había respondido bien esa pregunta sobre la Revolución Mexicana. Y ni me di cuenta cuando el profe ya estaba recogiendo los exámenes. Después, vino la clase de matemáticas. Sinceramente, fue lo que hizo que mi día se fuera a pique de una vez. El profe nos puso un ejercicio largo, de esos que exigen cada gota de paciencia que no tengo. Mientras trataba de resolver un problema que parecía imposible, dejé mi mochila abierta al lado del pupitre. Como siempre, mi estuche quedó tirado afuera, cuadernos apilados de cualquier manera, y 1 o 2 papeles arrugados que ni sabía de dónde habían salido. El tiempo pasó demasiado rápido y, antes de que me diera cuenta, sonó el timbre para el recreo. Me levanté, guardé las cosas a la carrera y salí con los amigos. La comida era uno de esos refrigerios sin sabor, y pasamos la mitad del tiempo riéndonos de cualquier tontería. Lo que no me di cuenta fue que, en las prisas, mi mochila se había quedado atrás, apoyada en la pata del pupitre, olvidada en la esquina del salón. Cuando volví, la clase de inglés ya estaba empezando. Me tiré en la silla y seguí el resto del día como si nada hubiera pasado. Mi cuaderno de inglés todavía estaba en el pupitre, así que tomé apuntes normalmente, sin echar de menos nada. Solo me di cuenta de que había olvidado la mochila cuando ya estaba en casa, tirado en el sofá, jugando con el celular sin ninguna preocupación en la vida. Fue un susto. Lo primero que hice fue revolver el cuarto, pensando que tal vez la había traído sin darme cuenta. Pero no estaba ahí. Fue entonces cuando me entró el pánico. La mochila no era solo una mochila. Dentro estaba mi celular de repuesto,
que usaba para esconder algunas conversaciones que mi mamá no podía ver. Estaban mis llaves, mi cuaderno de matemáticas entero y, peor aún, el trabajo de química que mi amigo Raúl y yo pasamos 3 semanas haciendo. Mi mente empezó a dar vueltas, ¿y si alguien agarraba mi mochila y veía todo eso? ¿Y si la maestra pensaba que no había hecho el trabajo y me ponía 0? ¿Y si alguien simplemente se llevaba mi llave y decidía hacerme una broma pesada? Mi primer impulso fue mandar un mensaje al grupo de la clase preguntando si alguien había visto mi mochila. Ninguna respuesta. Después le mandé a Raúl, que reaccionó exactamente como esperaba. Hermano, si la profa no recibe ese trabajo, te voy a matar. Mi corazón se hundió. Fue entonces cuando miré el reloj y me di cuenta de que ya pasaba de la medianoche. La escuela estaba cerrada. Y fue ahí cuando mi cabeza hizo lo que siempre hace cuando estoy en una situación de estas. En vez de rendirme, pensé, ¿y si voy a recogerla ahora? Era una idea tonta, pero al mismo tiempo fascinante. Nunca había visto la escuela de noche. Desde chico, siempre tuve esa curiosidad. Siempre me pregunté cómo sería caminar por los pasillos oscuros, ver los salones vacíos, sentir el ambiente sin el ruido de alumnos y maestros. Algo dentro de mí me decía que esta era mi oportunidad. Mi casa quedaba a unos 15 minutos caminando de la escuela. Si iba rápido, entraba, agarraba la mochila y volvía antes de las 2 de la mañana. Nadie se iba a dar cuenta. Pensé por unos minutos más. Mi cerebro luchaba entre la lógica y la adrenalina. Pero al final, ya sabía qué decisión tomaría. Agarré mi chamarra, me puse los audífonos y salí por la puerta de atrás. Nunca debí haber ido hasta allá. Tan pronto como salí de casa, sentí la adrenalina apoderarse de mi cuerpo. El viento frío de la madrugada hacía que cada paso resonara más fuerte de lo normal en la calle desierta. La escuela no quedaba tan lejos, y cada esquina que doblaba aumentaba la expectativa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero al mismo tiempo, la idea de caminar por ese lugar completamente vacío, en medio de la noche, me causaba un escalofrío diferente, una mezcla de miedo y emoción. En el camino, fui visualizando cada detalle. No podía simplemente saltar la reja y salir corriendo por los pasillos como un idiota. La escuela tenía un sistema de cámaras que cubría los accesos principales, y ya tenía una idea de dónde estaban. Durante el día, siempre observaba las cámaras girando de un lado a otro, lo que me dio una buena idea del tiempo que tardaban en completar el movimiento. Necesitaba ser rápido, discreto y, principalmente, evitar llamar la atención. Llegué a la escuela poco después de la 1 de la mañana. El edificio se alzó frente a mí como un gigante dormido, envuelto en sombras y silencio. Durante el día, ese lugar era caótico, lleno de voces y pasos apresurados. Ahora parecía un escenario de película abandonado. Ninguna luz en las ventanas, ningún movimiento, solo la estructura oscura y vacía esperándome. Me acerqué al muro lateral, donde la iluminación era más débil. Allí, la cámara hacía un movimiento cíclico, yendo de izquierda a derecha cada 15 segundos. Ya había cronometrado ese tiempo en mi cabeza antes, así que esperé el momento adecuado y, tan pronto como giró hacia el otro lado, salté y me agarré a la parte superior del muro. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo a ser atrapado. Me impulsé hacia arriba y, con un poco de dificultad, lancé mi cuerpo hacia el otro lado, aterrizando con un golpe seco en el pasto. La primera barrera estaba superada. Ahora venía la parte más difícil. La escuela tenía un sistema de alarma que se activaba automáticamente a las 10 de la noche. Pero yo sabía que había una falla. Durante las clases de informática, el profe comentó que la alarma dependía de la conexión con la red principal de la escuela y que, cuando había cortes de energía,
El sistema tardaba un tiempo en reiniciarse completamente. Solo necesitaba una manera de desactivarlo. Caminé por el lateral del edificio hasta la pequeña caseta donde estaba el tablero de energía. Ya había notado, meses atrás, que el candado que cerraba la puerta estaba oxidado. Con un desarmador que había traído en el bolsillo, forcé el cierre y, después de algunos minutos, logré abrirlo. Mis dedos temblaron un poco mientras apagaba y encendía el interruptor principal rápidamente, provocando una oscilación en la energía. El edificio quedó completamente a oscuras por algunos segundos. Mi pecho se apretó. Si aquello salía mal, si el sistema no se reiniciaba correctamente, acababa de armar un lío enorme. Pero entonces, las luces de emergencia volvieron a parpadear y la alarma no hizo ningún sonido. Funcionó. Cerré la puerta de la caseta y seguí hacia la entrada lateral del edificio. Conocía ese lugar demasiado bien. Sabía que la puerta que daba acceso al pasillo de los laboratorios siempre quedaba medio floja porque la cerradura estaba vieja. Durante el día, cualquiera que jalara con suficiente fuerza podía abrirla. Por la noche, no debería ser diferente. Agarré la manija y respiré hondo. Con un jalón firme, sentí la resistencia inicial de la puerta, pero entonces oí un chasquido y el cerrojo cedió. El camino estaba abierto. Ahora estaba dentro de la escuela. El aire allí dentro parecía diferente. No era solo la temperatura, que era visiblemente más fría que afuera, sino la sensación general del ambiente. Ese lugar, siempre tan ruidoso y lleno de vida durante el día, ahora parecía un laberinto de sombras y silencio absoluto. Cada paso que daba resonaba por los pasillos vacíos, y por primera vez comencé a preguntarme si aquello realmente era una buena idea, pero no podía dar marcha atrás. Lo primero que hice fue ir directo a mi salón. Quedaba en el segundo piso y la subida por la escalera fue más tensa de lo que esperaba. Cada escalón crujía bajo mis pies y tuve que moverme despacio para no hacer mucho ruido. Mis ojos recorrían el pasillo, buscando cualquier señal de movimiento, pero todo estaba quieto. Los salones estaban oscuros, las ventanas cerradas, y el único sonido, además de mis pasos, era el zumbido bajo de las lámparas de emergencia parpadeando. Cuando llegué a la puerta de mi salón, estaba sin llave, como esperaba. Respiré hondo y entré. Tan pronto como encendí la linterna del celular, miré directamente hacia la esquina donde siempre dejaba mi mochila. Y no estaba ahí. Mi pecho se hundió. Pasé la linterna por los pupitres, por el suelo, debajo del escritorio del profesor. Nada. Estaba completamente seguro de que la había dejado allí, pero ahora simplemente había desaparecido. La primera idea que me vino a la cabeza fue que el conserje podría haberla recogido y llevado a algún otro lugar. Tal vez a la dirección o a algún armario donde ponían los objetos perdidos. La escuela tenía un pequeño depósito donde guardaban cosas dejadas por los alumnos. Tal vez estuviera ahí. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Solo necesitaba buscar en otros lugares. Salí del salón y seguí hacia los siguientes, revisando cada uno cuidadosamente. Primero, fui hasta la oficina de coordinación. La puerta estaba cerrada con llave, como esperaba. Después, fui hasta el laboratorio de química, donde el conserje a veces dejaba materiales encontrados durante el día. Pero, de nuevo, nada. Cada nuevo salón que revisaba solo aumentaba mi nerviosismo. Cuanto más caminaba por la escuela, más me daba cuenta de lo extraño que se volvía ese ambiente por la noche. El silencio era absoluto, opresivo. Ni siquiera se oía el sonido del viento pasando por las ventanas. Y sobre todo, no podía sacarme de la cabeza la pregunta que resonaba sin parar. Si mi mochila no estaba donde la dejé, ¿quién la agarró? Encontré una llave tirada en el suelo. Ahora me doy cuenta de que tal vez solo había sido una trampa para atraerme hasta la oficina del director y liberar lo que fuera que estuviera ahí dentro.
No sé exactamente qué esperaba encontrar dentro de esa oficina. Hasta entonces, mi única preocupación era agarrar mi mochila y salir de ahí lo más rápido posible, sin ser visto, sin dejar rastros. Pero ahora, parado en medio de la oficina del director, con el aire a mi alrededor cargado de algo que aún no podía explicar, la sensación de que no debería estar ahí se volvió algo casi palpable. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la poca iluminación. La luz débil de la calle atravesaba las persianas semiabiertas, dibujando líneas irregulares por el suelo y por los estantes de madera que cubrían las paredes. El lugar olía a papel viejo y café recalentado, y el silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración, corta e irregular, resonando entre los muebles. Y entonces la vi. Ahí, justo en el centro del escritorio del director, estaba mi mochila. Por un instante, sentí un alivio tan fuerte que mi cuerpo se relajó antes incluso de que pudiera impedirlo. Era eso. Estaba ahí, al alcance de mis manos. Pero el alivio duró solo un segundo, porque, al lado de la mochila, reposaba algo que hizo que la incomodidad volviera con fuerza total. Mi celular de repuesto. El mismo celular que estaba completamente seguro de que estaba dentro de la mochila cuando la olvidé. El mismo celular que, de alguna manera, alguien sacó de ahí y puso allí, bien a la vista, como si quisiera que lo encontrara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien había tocado mis cosas. Me acerqué despacio, cada paso crujiendo contra el piso. Agarré la mochila y, instintivamente, revisé su contenido. Todo parecía estar en su lugar. Mis cuadernos, mis llaves, incluso el trabajo de química. Pero la simple idea de que alguien la había abierto, sacado el celular y lo había puesto ahí, expuesto, me hizo sentir un nudo en la garganta. No perdí tiempo. Me eché la mochila al hombro y agarré el celular con firmeza. Estaba helado. Mi mente gritaba que saliera de ahí inmediatamente, pero antes de que pudiera dar media vuelta, algo sobre el escritorio llamó mi atención. Papeles. Muchos papeles. Esparcidos de forma descuidada, diferente de lo que imaginaba que un director organizaría en su propio escritorio. Algunos documentos estaban apilados de cualquier manera, mientras que otros parecían haber sido arrojados ahí a las prisas. Fue entonces cuando mis ojos captaron algo inusual entre los papeles. 2 nombres. Uno de ellos, de un profesor que conocía. El otro, de una alumna. Mi curiosidad fue más fuerte que el instinto que me gritaba que me fuera. Agarré el documento y comencé a leer, sintiendo mi corazón latir más fuerte con cada línea. Era una orden de protección. El profesor alegaba estar siendo seguido, no solo dentro de la escuela, sino también fuera. Según su relato, la alumna aparecía en lugares donde no debería estar. En el estacionamiento, cerca de su casa, en cafeterías y librerías que él frecuentaba. A veces, ella no decía nada, solo se quedaba ahí, parada, mirando, como si estuviera esperando algo. Había fragmentos resaltados en negrita: comportamiento obsesivo, persecución insistente, contacto constante, incluso después de prohibiciones expresas. Volteé la página y encontré otro documento: solicitud de expulsión. El director solicitaba que la alumna fuera retirada de la escuela. El motivo estaba bien claro: acoso persistente al docente. Sentí un escalofrío helado subir por mi nuca. Conocía este tipo de historia. Ya había leído sobre casos así, visto noticias. Siempre pensé que era algo distante, que nunca sucedería en un lugar tan común como mi escuela. Pero ahora, esos papeles, esa historia, estaban justo frente a mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la atmósfera en la oficina había cambiado. En el instante en que leí la última línea del documento, algo dentro de mí despertó ante un hecho que, hasta ese momento, había ignorado.
El aire estaba diferente, más denso, más pesado. Un silencio aún más profundo se apoderó del ambiente, un silencio equivocado. Y entonces vino la sensación, esa sensación terrible, primitiva, de que ya no estaba solo. Mis dedos apretaron el papel con fuerza, como si ese trozo de información fuera capaz de protegerme de lo que fuera que estuviera allí. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. Mi corazón latía fuerte, alto, tan alto que por un momento pensé que podría oír un segundo sonido, un eco de latidos que no me pertenecían. Alguien estaba allí. No podía ver, no podía oír, pero lo sentía. Y esa certeza fue mucho peor que cualquier cosa que pudiera haber encontrado en esa oficina. Mis músculos se tensaron. Todo mi cuerpo parecía negarse a reaccionar, como si mi cerebro se estuviera negando a procesar lo que estaba sucediendo. Pero yo sabía que si me quedaba allí parado, no tendría una segunda oportunidad. Me giré lentamente, y ahí estaba ella, en la esquina más oscura de la oficina, parada junto a la puerta que yo había dejado abierta. Había una figura, una chica. Su uniforme escolar estaba desaliñado, la falda arrugada y sucia, como si hubiera estado allí por mucho tiempo, mucho más tiempo del que debería. Su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras, pero sus ojos no eran normales. Eran claros, pálidos, de un tono que debería ser bonito en cualquier otra circunstancia. Pero ahora estaban rojos, bañados por una luz que no pertenecía a ese lugar. Las pupilas estaban dilatadas al máximo, como si absorbieran toda la oscuridad alrededor. Ella me estaba mirando. En su mano, algo brilló. Una hoja. No esperé para ver más. Mis pies se movieron antes de que pudiera siquiera pensar. Arrojé los papeles de cualquier manera sobre el escritorio y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, como si el propio instinto de supervivencia hubiera tomado el control de mi cuerpo. Atravesé la puerta de la oficina del director con tanta fuerza que sentí mi hombro doler al golpear contra el marco. Mi corazón martillaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, pero aún así, yo sabía. Ella venía detrás de mí, podía oírla. Los pasos eran erráticos, demasiado rápidos, como si su cuerpo no se estuviera moviendo de la forma que debería. El sonido de la hoja arañando contra las paredes, un chirrido fino y perturbador, resonaba por los pasillos, recordándome que no podía detenerme. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, lanzando sombras distorsionadas a lo largo del camino. Cada salón por el que pasaba parecía expandirse y cerrarse al mismo tiempo, como si la escuela estuviera viva e intentara tragarme. Mi pecho ardía por la falta de aire, pero no me atrevía a mirar hacia atrás. Sabía que, si lo hacía, vería algo que no quería ver. Doblé el pasillo y vi la puerta lateral. El mismo lugar por donde había entrado. Estaba entreabierta, como si me llamara para salir. Mi mente gritaba que eso estaba mal, que la puerta debería estar cerrada, que alguien la había abierto para mí, pero no podía darme el lujo de dudar. Me lancé hacia la salida, sintiendo el aire frío de la madrugada golpear contra mi cara. Mi visión estaba borrosa por el sudor, por las lágrimas que ni siquiera me di cuenta que estaban ahí. Mis pies atravesaron el umbral y por un segundo pensé que lo había logrado. Hasta que escuché el grito. No fue un grito normal. No era humano. Fue un sonido desgarrado, seco, como si su propia garganta estuviera siendo destrozada al forzarlo hacia afuera. El sonido reverberó por el patio de la escuela y yo sabía que ella aún venía. Corrí hacia el muro sin pensar. Mi pierna ya no respondía bien, pero la pura desesperación me impulsaba. Lancé mi cuerpo sobre el concreto áspero, sintiendo mi piel arder al rasparse contra él. Mi brazo izquierdo falló por un instante y casi caí hacia atrás,
de vuelta al suelo de la escuela, de vuelta hacia ella. Pero lo logré. Con un último impulso, me lancé hacia el otro lado y aterricé de cualquier manera en la calle. Mi tobillo se torció al tocar el suelo, pero el dolor ni se comparaba con el terror que aún me sofocaba. Me levanté, ignorando el latido en la pierna, y seguí corriendo. Mi casa nunca pareció tan lejos. Cada calle que atravesaba parecía extenderse más de lo que debería. Cada esquina escondía sombras que parecían moverse en mi campo de visión. Mis pulmones ardían, mi visión se oscurecía, pero no podía detenerme. ¿Ella aún estaba detrás de mí? No quise mirar para descubrirlo. Cuando finalmente alcancé mi casa, mi cuerpo estaba al borde del colapso. Subí los escalones del porche de un solo salto y cerré la puerta detrás de mí con tanta fuerza que los cuadros en la pared se estremecieron. Mis dedos temblorosos giraron la llave 2 veces antes de que pudiera respirar. Pero no estaba seguro. Aún sentía la presencia. Corrí a mi cuarto, mi pecho subiendo y bajando descontroladamente. Me tiré debajo de la cama, tratando de recuperar el aliento, tratando de calmar los latidos que martillaban dentro de mi cabeza. Y ahora, aquí estoy, escribiendo esto, tratando de poner en palabras lo que sucedió esa noche, tratando de convencerme de que fue real, de que no imaginé todo esto. Pero cuando cierro los ojos, aún veo esos ojos rojos mirándome de vuelta. No sé si ella desistió. No sé si aún está ahí afuera.